Estamos a pocos días de Purim y vale la pena recordar algunos de los temas centrales de esa festividad. La primera de ellas es que, así como Pesaj es la celebración de la victoria de Israel sobre Egipto y lo que representaba Egipto, y así como Hanukkah es la celebración de la victoria de Israel sobre Grecia y lo que representaba Grecia, así Purim es la celebración de la victoria de Israel sobre Amalek y lo que representa Amalek. La relación entre Israel y Amalek la podemos ver muy claramente por el hecho que el Shabbat anterior a Purim se llama Parshat Zachor. Y ahí hay una mitzvah de la Torah. En verdad es la Kriyat Torah más importante del año. Hay una mitzvah de la Torah de recordar lo que Amalek nos hizo. Y esto se hace a través de escuchar de un Sefer Torah kasher, dentro de la tefila se hace, y recordar leer y escuchar un párrafo que aparece al final de Parashat Ki Tetzeh, en el capítulo en Devarim capítulo 25. Lo que vamos a hacer lo que me gustaría hacer con ustedes es leer esta Parashat Zachor, leer también algunos Rashis. Recuerden que Rashi es el comentarista clásico de la Torah, y ir traduciendo en base a estos comentarios de Rashi. El primer versículo empieza así: Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem miMisraim, que en español es: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Asher karecha baderech, ¿qué es lo que te hizo? La Torah describe. Asher karja baderech. Asher karja es un término difícil de precisar. Por eso Rashi menciona 3 explicaciones diferentes acerca de lo que significa karja. Normalmente lo traducen que te atacó o que te aconteció, cayó sobre ti. Entonces vamos a traducirlo así, después haremos las modificaciones que Rashi hace para tener un poco más de claridad sobre lo que significa este término. Entonces recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Asher karja, que te atacó en el camino. Vaizanev beja, kol hanecheshalim achareja. Vaizanev beja, literalmente es que te mutiló. Estoy traduciendo en base a Rashi. Vaizanev beja, kol hanecheshalim achareja, lo que estaban rezagados detrás de ti. Veata ayef veyagea, y tú estabas sediento y cansado. Velo yere Elohim. Y Amalek no tuvo temor a Dios. Veaya, veanea Hashem Elokeja, leja mikol oyeveja misaviv. Y he aquí que cuando Dios te haga descansar de todos tus enemigos en la tierra, asher Hashem Elokeja noten leja, en la tierra que Dios te da, nahalá le rishta, para ocuparla, timchez zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Borra el rastro de Amalek de debajo del cielo, no lo olvidarás. Es decir, tenemos una mitzvah de la Torah de Zachor et asher asa lecha Amalek baderech, de recordar lo que Amalek te hizo. Y la Torah describe qué es lo que debemos recordar exactamente, qué es lo que nos hizo. Y después hay una mitzvah de Timchez zecher Amalek, sí, de erradicar el rastro de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Entonces regresemos al segundo versículo. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando saliste de Egipto. Otra vez, ¿qué te hizo? Asher karja baderech. Karja, dice Rashi, lashon mikre. Mikre significa una coincidencia, un evento azaroso. Davar aher, lashon keri vetuma. Karja, en la primera explicación de Rashi, karja viene de mikre. Mikre significa una coincidencia, un evento que el azar determinó. No estaba predestinado, el azar determinó. Davar aher, otro significado de lo que significa karja de keri, que es una emisión impura. Betuma lashon keri betuma. Sheya, ¿en qué sentido? Sheya, ¿por qué? Sheya metaman bemishkav zachor. Que los amalequitas impurificaron a Israel
Bemishkav Zahor, con abusos homosexuales. Davar Aher, y menciona otra, la Shon Kor, Karja de Kor, en el sentido que te enfrió. Es decir, según Rashi, el segundo versículo de esta Parshat Zahor se debe de leer así. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que aconteció azarosamente sobre ti en el camino y te mutiló, aparte de ti, los que estaban rezagados, etc. Y esto, el Karja, entonces es Mikre y también Keri y Tumán, ¿sí? Impureza. ¿Por qué impureza? Por Metamán Bemishkav Zahor, que abusaron de los Yehudim, de los judíos que estaban en el desierto en ese entonces. Lo cual es bastante curioso, ¿sí? Porque lamentablemente es frecuente que cuando hay un conflicto bélico entre dos pueblos, uno de esos pueblos, soldados, abusan de las mujeres del otro pueblo. Triste, muy lamentable, pero frecuente. Lo que no es frecuente, lo que no es usual, es de que los soldados de un pueblo abusen de los soldados del otro pueblo. Es decir, que abusen de las mujeres que pertenecen a este pueblo enemigo, sucede. Y sucede otra vez, lamentablemente, tristemente, sucede con mucha frecuencia. Pero que soldados abusen de los soldados o abusen de los hombres del pueblo enemigo, eso no es tan común. Y el Maral de Praga, que fue un comentarista del siglo XVI, XVII, en Checoslovaquia, en Praga, sí, el Maral de Praga escribió un comentario sobre Rashi llamado Guraría. Y el Maral de Praga hace justamente esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los amalequitas atacaron de esa manera a los soldados israelíes? Si es de que hubiesen abusado de las mujeres de Israel, triste, pero se entiende. Pero que hayan abusado de los hombres, ¿por qué decidieron hacerlo de esa manera? La respuesta que da el Maral de Praga nos da una idea muy clara acerca del tipo de relación que tienen Israel y Amalek. Para como introducción a la respuesta que da el Maral de Praga, me gustaría anteponer un concepto. Todas las culturas del mundo tienen conceptualmente, ven una distinción y definen de manera distinta a lo masculino y a lo femenino. Es decir, no solamente el judaísmo, Sahar y Nekevá, ¿sí? Sino en general todas las culturas del mundo tienen esta distinción. Y hay acuerdo, digamos, en todas las culturas que yo sepa, de nuevo, no soy un experto en todas las culturas del mundo, pero lo que he visto es de que a lo masculino se le define como algo dador, algo que influencia, quizás motivado por razones fisiológicas. Biológicamente, lo masculino es lo que da. Biológicamente, Nekevá, lo femenino, es receptivo. Es decir, hay una dualidad entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino está definido como algo dador, algo que influencia, algo que da a los otros, que impacta a otros. Y en el caso de lo femenino, que recibe y acoge y recibe esta influencia de lo masculino. Cuando vemos que los amalequitas lo que hicieron fue abusar de los hombres, y dice Rashi, Bemishkav Zahor, abusaron de ellos, y decidieron atacarlo de esa manera. Lo que el Maral de Praga explica es porque los amalequitas estaban negando a Israel como masculinos, ¿sí? Es decir, lo masculino, amalequita, ¿sí? Lo que hizo fue convertir a Israel en receptor. Abusaron de ellos, ¿sí? De los hombres, que los hombres, como sabemos, es masculino, digo entre paréntesis. Lo masculino y lo femenino son cualidades, son propiedades, son roles. Sabemos que no todos los hombres son muy masculinos, hay hombres que son muy femeninos, y hay mujeres también que son muy masculinas, ¿sí? Pero en general, ¿sí? Para hablar un poco esquemáticamente, los hombres serían masculinos, y cuando Amalek abusa de los hombres, lo que hace es convertir
a los soldados de Israel en Nekeva, ¿sí? en femeninos. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Sí? Por la razón siguiente. El pueblo de Israel tiene una relación masculina, de Zahar. Todo esto es el Maral de Praga en Gur Aryeh, ¿sí? Sobre Parshat Zahor. El pueblo de Israel tiene una relación con los demás pueblos de masculino en el sentido de dar. Parte de los roles que el pueblo judío juega con respecto a los demás pueblos es el ser un Or Leamim, tal como lo dice el profeta, de ser una luz para las naciones que transmite moralidad, transmite las enseñanzas que en la Torah se encuentran. El pueblo judío lo ha hecho a lo largo de los siglos. Ha transmitido ciertos valores importantes a la humanidad, y cuando transmite esos valores importantes a la humanidad, al ser el pueblo de Israel el dador de esos valores morales, lo que hace es ejercer un rol masculino frente a las demás naciones, porque es el dador. ¿Sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos, el pueblo de Israel lo da a la humanidad, en el sentido que da a la humanidad, en esos momentos está jugando un rol masculino. Frente a aquellos que están aprendiendo, que están absorbiendo esos mensajes y que están jugando un rol de receptivo. Israel tiene esa función. Sin embargo, por lo menos del punto de vista de la Torá, las demás naciones, en este sentido moral, tienen una función receptiva con respecto a Israel y a lo que recibirían de Israel. Enseñanzas morales, espirituales, etcétera, que recibirían de Israel. Todos los demás pueblos tienen este rol receptivo, exceptuando Amalek. Amalek también juega, con respecto a las demás naciones, juega también un rol dador. Él también es Zahar. Él también es masculino con respecto a las demás naciones. Por eso es de que hay un conflicto que aparece, lo vemos en Parshat Beshalach, cuando Amalek ataca al pueblo de Israel, y es lo que Parshat Zahor está recordando, donde los versículos dicen que a partir de entonces habrá un conflicto, midor, de generación en generación, entre Israel y Amalek. Este conflicto entre Israel y Amalek no solamente es un conflicto entre ellos dos, sino parte de lo que define ese conflicto es quién será el pueblo que logre influenciar al resto de la humanidad. ¿Quién será el pueblo que logre impactar, que logre transmitir los valores que él representa a la humanidad? Cuando el versículo dice, y con Rashi, Asher karcha baderech, lashon keri vetumah, sheyam tamam bemishkav zachor, es decir, Amalek abusó de los hombres, negando el rol masculino que Israel juega con respecto a las demás naciones. El tema subyacente, la idea subyacente de este conflicto era justamente ese. Yo, Amalek, voy a convertirte a ti, Israel, que yo sé que tú deberías, o que tú tienes este potencial de ser alguien que influencie, que enseñe a los demás pueblos tus valores, esos valores que Dios te transmitió, y yo, Amalek, voy a negar esos valores. Y por lo tanto, voy a negar tu cualidad de masculino frente a los demás. Por lo tanto, abusó de los hombres. Pero no solamente abusó de ellos, sino también, tal como dice el versículo, Beisanef Beja. ¿Qué significa Beisanef Beja? Dice Rashi, Jotech Sanaf, Jotech Milot Vezore Klapei Mala. Mutilaba a los soldados, al pueblo de Israel, a los hombres, ¿sí? Bejotech Milot, dice Rashi, Jotech cortaba la Milá, cortaba el Brit Milá, le cortaba el Brit Milá a los hombres. El Brit Milá, que no solamente es un símbolo de lo masculino, sino también, tal como lo decimos en Birkat Hamazon, el Brit Milá es el Brit Hashechatam Tabir Sareino, es la señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y esa señal del pacto la grabó en la carne, en el cuerpo de Israel. Jotech Milot significa, tal como lo explica el Gur Aryeh, Jotech Milot es justamente te niego a ti, Israel,
como masculino, como dador de enseñanzas para la humanidad. Te convierto, no, te niego como masculino, te convierto en receptivo de lo que yo represento, y además, a partir de ahora, yo seré aquel que transmita a la humanidad los valores que yo, Amalek, represento. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, primero que nada, negarte a ti como masculino frente a los demás pueblos. Segundo, ¿qué es lo que exactamente voy a negar? ¿En qué aspecto te estoy negando a ti como dador? ¿Sí? En Jotech Milot, en cortar el Brit Milá, y el Brit Milá es la señal del pacto con Israel. En otras palabras, lo que Amalek hace es negar la posibilidad que hay un pueblo que hizo un pacto con Dios. El Brit Milá es la señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el Jotech Milot, y el cortado, negaba ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. No solamente eso, sino que el Brit Milá, al ser también la parte más sagrada que se encuentra en el cuerpo humano, lo que hace es negar lo sagrado. Y cuando se niega lo sagrado, nada es profano entonces. Cuando se niega que algo es sagrado, entonces también surge la posibilidad de aquello que lo sagrado era antitético a algo profano, algo negativo, algo malo, digámoslo así. Cuando desaparece algo sagrado, entonces ya nada es profano. Y ya que el Brit Milá es el lugar donde se encuentra la mayor Kedushá, lo que hace Amalek es negar esa santidad. Lo que Amalek representa entonces es, uno, la negación de la santidad, que es posible adquirir santidad Kedushá en lo físico. Dos, la negación del pueblo de Israel como pueblo elegido. Y tres, por Karjá, de Lashon Mikre, es negar la posibilidad de que Dios tenga relación con la humanidad, con el mundo. Lashon Mikre, que es la primera explicación que Rashi menciona sobre lo que significa Karjá, es que es un Mikre, fue el azar lo que determina. Dios no dirige el mundo. Lo que el mundo se dirige, el mundo funciona en base a eventos azarosos. No hay omnisciencia divina, Dios no determina, Dios no actúa, Dios no interactúa con las criaturas, con los seres humanos, con la naturaleza. Todo es azar. ¿Sí? Purim entonces es la festividad en la cual uno recuerda la victoria de Israel sobre Amalek. Purim es entonces la fiesta donde uno debe recuperar los valores de Israel y erradicar los valores de Amalek que se encuentran dentro de todos nosotros. Purim es el lugar cuando uno debe afirmar la Ashgaha, que Dios sí participa, que Dios sí hizo un pacto con el pueblo de Israel. Purim es el día también donde uno debe reafirmar ese rol de masculino que Israel debe jugar con respecto a las demás naciones. Es decir, si Israel representa eso, lo masculino frente a las demás naciones, en su rol de dador, enseñanzas, lo que debe en Purim es la reafirmación de que